buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia magistral denominada Sor Juana y su ciudad, la nuestra, dictada por la doctora Sara Pot Herrera. Para dar inicio con nuestro evento, quiero presentarles a los miembros del Presidium. Presiden este evento la arquitecta Angélica Araujo Lara, senadora de la República por el Estado de Yucatán. Y la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat. Nos acompaña la doctora Sara Pot Herrera, reconocida escritora y estudiosa sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Agradecemos la presencia de la maestra Carmen Beatriz López Portillo Romano, rectora del claustro de Sor Juana. Quiero destacar la presencia de Elena Poniatowska, ganadora Premio Cervantes 2013 y Bellas Artes 2014, entre muchos otros premios, reconocimientos y doctorados honoris causa. También quiero destacar la presencia del médico Óscar Alejandro Aguilar Franco, presidente municipal de Tepetlixpa. Nos acompañan también regidores de Tepetlixpa. Agradecemos la presencia de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradecemos la presencia de todo nuestro público en general. Tenemos la bienvenida a cargo de la senadora Angélica Araujo Lara. Muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenidos a esta su casa, el Senado de la República. En realidad quiero comentarles muy brevemente que esta iniciativa y este día tan maravilloso que estamos aquí es gracias, de verdad, gracias a la iniciativa de la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, que ella es de verdad alguien muy generosa y me permite compartirlo, pero me nace la idea a través de todo el trabajo que ella viene realizando, a través de puntos de acuerdo, a través de una serie de reconocimientos hacia Sor Juana, y es como yo le ofrezco que pues una paisana mía, orgullosamente yucateca, la doctora Sara Pot, que es alguien a quien yo he escuchado hablar con la mayor pasión y vehemencia sobre Sor Juana, que pudiéramos hacer este maravilloso encuentro. Y hoy pues quiero darle la bienvenida. Aquí el maestro de ceremonias ya hizo el honor de presentarnos a quien dirige el claustro de Sor Juana. Si me lo permites, como cariñosamente todos te dicen, Gigi, muchísimas gracias por estar con nosotros, por supuesto a la doctora Sara Pot, por supuesto a nuestro alcalde, a la siempre linda, le decimos Elenita, pues porque es un cariño para nosotros. Ella también tuve la dicha de que me acompañara en anteriores encargos en nuestra ciudad de Mérida. De hecho, yo creo que hoy vino de blanco en honor a esta nuestra siempre Mérida Blanca, ciudad de la paz, ciudad hermosa. Y a todos ustedes, de verdad, agradecerles su presencia esta mañana aquí en el Senado. Les aseguro que vamos a pasar unos minutos muy hermosos con las palabras de la doctora Sara Pot, que en un momento más me tocará hacer la reseña. Pero en este momento solo quiero darles la bienvenida, decirles que les agradecemos muchísimo su presencia, que les agradecemos que estén hoy más que nunca con el corazón abierto y con el espíritu dispuesto a recibir algo hermosísimo que es hablar sobre Sor Juana. Entonces, sin más, de verdad, bienvenidos nuevamente a esta su casa, que es el Senado de la República. Perdón, al secretario de Cultura, mi amigo, el maestro Roger Metri, viene hoy también el secretario de Cultura de mi estado,
Es poquita la representación de Yucatán, ustedes saben que estamos un poquito lejos, pero el maestro Roger Metri, que es el secretario de Cultura, es también quien me ayudó a hacer posible hoy la presencia de la doctora Sara Pot, que como todos ustedes saben, ella radica en los Estados Unidos, es doctora, es académica de una universidad allá en Los Ángeles. En un momento más leeré su currícula. Entonces también te agradezco mucho, maestro Roger Metri, y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nuevamente lo reitero, bienvenidos. El Senado es su casa y se honra con recibirles a todos ustedes. Para la exposición de motivos, cedo el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Gracias por la presentación. Imagínense trascender más allá de 3 siglos. Ser inspiración para hombres y mujeres. Que tu obra, tu vida, sean un legado años después. Estamos a unos días del 21 aniversario luctuoso de una mujer extraordinaria. Déjenme quitarle lo de mujer. De una persona extraordinaria. De una mexicana y mexiquense, presidenta municipal, obviamente mexiquense de Tepetlixpa, pero los mexicanos tenemos muy claros que es una mexicana universal. Que es una mujer que sigue siendo un ícono, que fue una extraordinaria poeta, pero que fue científica, que se enfrentó a su tiempo. Quiero una mujer, déjenme decirlo, que hoy convoca a mujeres de la talla de Sara Pot, de Elena Poniatowska, desde luego de Carmen Beatriz López Portillo, que ha hecho de su vida, de verdad, un ejercicio para honrar esta memoria de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues eso es lo que ha logrado Sor Juana, y seguramente me estoy quedando corta, por eso hoy viene la doctora Sara Pot a hablarnos, a que conozcamos más, a que honremos esa memoria que nos inspira a hombres y mujeres en este país, además en un momento en el que México no puede seguir regateando la participación de las mujeres en la construcción de nuestra identidad, en la construcción de nuestra historia. Sor Juana Inés se enfrentó a su tiempo, a sus circunstancias, para seguir lo que era su vocación de vida. Celebro que además sea un auditorio casi eminentemente femenino, hay varios varones, pero creo que son mayoría de mujeres, y me gusta mucho más que haya varones, porque creo que el reto, como bien señalaba mi querida amiga Angélica Araujo, es que trabajemos en equipo. Nadie hace nada solo. Decía Mahatma Gandhi que un esfuerzo total es una victoria completa. Y la perseverancia, la dedicación a lo largo de su vida, su legado mismo de Sor Juana Inés de la Cruz, sin duda son una victoria completa. Hoy tenemos la paridad en las candidaturas, en los cargos de toma de decisiones en la vida pública, y yo creo que tener a Sor Juana en la rotonda de las personas ilustres es un merecido reconocimiento y será sin lugar a dudas fuente de inspiración para muchas más generaciones. Si ya trascendemos 3 siglos, seguramente faltarán muchos más. Esa fue la propuesta que hicimos al Pleno del Senado, se aprobó por unanimidad, y debo decir también que es vista con simpatía por el gobierno federal. Así que bueno, pues nos sentimos muy honrados. Yo les quiero simplemente hacer una invitación. Hagamos de esto un proceso. Hagamos de esto un proceso donde participe la gente que sabe más de Sor Juana. Ya hice esa invitación en corto, lo hago públicamente, doctora Sara Pot, porque vale la pena que hagamos de esto un ejercicio cotidiano. Que no se quede en un cenotafio, en una rotonda, que muchas veces la nota no es quién está, sino el abandono en el que se encuentra un espacio donde los mexicanos honramos a las personas que
que han construido, que han sido fundamentales en la construcción de nuestra historia. Así que, pues sin más, doctora, es un honor tenerla aquí. Gracias, Angélica Araujo. Van a decir que nos echamos muchas porras, pero somos muy buenas amigas. Nos toca trabajar esta nueva agenda urbana juntas. Y nos llama mucho la atención, doctora, que hoy nos venga a hablar también de la ciudad de Sor Juana. Enhorabuena, muchas gracias por acudir a este Senado. Para continuar con nuestro evento y antes de iniciar la conferencia magistral, la senadora Angélica Araujo nos dará una breve semblanza de la trayectoria de la doctora Sara Pot. Muchas gracias. Es una breve síntesis. Sí. La doctora Sara Pot Herrera nació en Mérida, Yucatán. Después emigró al estado de Jalisco, de ahí a la Ciudad de México y de México a Santa Bárbara, California. Es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California, Santa Bárbara. Es autora de más de un centenar de publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos aparecidos en revistas académicas y de interés general. Por sus estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz, en 1997 fue nombrada Mujer del Año por la Mexican American Opportunity Foundation, Los Ángeles, California. En el año 2000 recibió la medalla literaria Antonio Mediz Bolio en Mérida, Yucatán. Y en el 2008 el Congreso del Estado de Yucatán le concedió la medalla Héctor Victoria Aguilar, presea a la virtud y a las artes. En el 2009 le fue concedida la medalla Yucatán. Ese mismo año recibió el premio y medalla Enrique Díaz de León, máximo galardón académico que otorga la Universidad de Guadalajara. En el año 2015 recibió la presea Forjadora de Cultura en el marco de la FILEI y de la Universidad Autónoma de Yucatán, y ese mismo año la medalla Eligio Ancona, que es el nombre de un exgobernador del estado de Yucatán, y de nuevo Mujer del Año por el grupo de empresarios de Yucatán. En 2001 formó parte del jurado del Premio Latinoamericano y del Caribe Juan Rulfo, otorgante al escritor mexicano Juan García Ponce, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En el 2010, de nuevo fue integrante del mismo premio otorgado a Margot Glantz. Ha sido también jurado de otros premios literarios de gran prestigio nacional e internacional. Es cofundadora y directora de la USIN Mexicanistas, Asociación de Especialistas en Estudios Mexicanos del Sistema de la Universidad de California, y es 100% mexicana y mexicanista en California. En el año académico 2013-2014, la Universidad de California de Santa Bárbara, donde la universidad donde trabaja, o sea, su universidad, le otorgó también el Outstanding Advisor Award, máximo reconocimiento por su labor de docencia y asesoría a los estudiantes de todos los niveles de esta universidad. Y bueno, pues sin más, algo que ella siempre me ha dicho, dice: no estudio para saber más, sino por ignorar menos. Así que realmente que es una frase de Sor Juana que ella me ha compartido mucho y que, bueno, sin duda nos motiva a todos y cada uno de nosotros. Sin más, le cedo la palabra y espero haber hecho una buena síntesis de la currícula de la doctora Sara Pot. Muchas gracias. Bueno, me tengo que hacer a un lado porque me va a ver, me van a escuchar, pero no me van a ver. No hay mucho que ver, pero bueno. Estamos dejando que pase el tiempo por rápido. Muchas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto que estemos a esta hora tan temprana. Una vez me tocó hablar en España a las 10 de la mañana y era como la 1 de la mañana de Estados Unidos, entonces era muy raro, pero bueno, ahora solamente son 2 horas de diferencia, entonces aquí estamos y estaría dando clase, pero pedí permiso para estar aquí.
Muchísimas gracias a todos, al público. La invitación me vino así como yo me presto, me alquilo para hablar de Sor Juana, ¿sí? Pago para hablar de Sor Juana. Le dije a Elena Poniatowska que si podía venir, y le dije, cuando te vean van a querer que hables tú, Elenita. Dijo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que no? ¿Sí? Y dejó de ir a la Mérida, al cumpleaños de su hija, para estar con ustedes, para estar con nosotros. Me entero de tu propuesta, senadora, te puedo tratar de tú, ¿verdad? Sobre el cenotafio, y aquí tenemos algunas propuestas también para acompañar y apoyar la idea. Me encanta que Gigi López Portillo esté aquí, y el 12 de mayo los invitamos en el claustro a las 7 de la noche. ¿Para hablar de quién en el claustro? La mejor de todas, ¿eh? Y Angélica, pues sí, claro, aplausos. Aplausos. Vayan para que se enteren por qué. Angélica siempre nos ha apoyado. Angélica, alcaldesa, arquitecta del destino de un estado, podría serlo, ¿no? Pero todavía hay mucho que caminar, pero estuvo en una ciudad, y pues una ciudad que quiere mucho. Y yo estoy aquí porque Roger Metri me hizo el favor de mandarme para acá, y en la noche nos vamos a Mérida para hablar, para seguir sorjuaneando. Y también tenemos una sesión dedicada a Elena Poniatowska. Hace un mes, en la Feria del Libro de Yucatán, la Feria de la Lectura, Filey, hicimos una propuesta, y yo dije, si Elena cobrara las fotos que se han tomado con ella, si cobrara sus dedicatorias, de las que hay un género literario, dedicatoria a Elena Poniatowska, solamente con ese cobro, con un porcentaje, podríamos recuperar la 68, que es la Casa de Cultura Elena Poniatowska de Mérida, que se acaba de cerrar, por cuestiones económicas, obviamente. Entonces, esta no por cuestiones culturales, porque esa casa, pues hay una esquina con un punto de cruz de una gardenia, de una ciudad que la quiere mucho. Entonces esa 68 revierte el 68, y a la violencia le mete cultura, le mete la educación, que es lo que tenemos que estar haciendo permanentemente, más que reforzar la violencia, la palabra, ¿sí? Dar actos de amor por la letra, por la palabra, por el compromiso. Entonces todos ustedes están invitados. Tenemos una relación de correos electrónicos. Nos había sugerido Angélica y Roger Metri que por medio de un proyecto, se llama Fondeadora, pero la Fondeadora no tiene proyectos tan extensos. Entonces vamos a tener que conformar una asociación civil. La Secretaría de Cultura del Estado de Yucatán, que adora Elena Poniatowska, nos ha ofrecido todo el servicio jurídico para recuperar la casa y hacerla un lugar de estudio, de meditación, un centro de documentación, que venga la gente que estudia Elena Poniatowska dentro y fuera de México. Así que todos estamos invitados para participar de la 68, y a quien buen árbol se arrima, pues yo arrimo a Sor Juana, buenísima sombra me cobija, ¿sí? Y estar aquí con la Secretaría de Cultura del Estado de Yucatán, pues es una buena señal para que podamos hacer esta recuperación de la casa, una casa abierta para todos. Bueno, pues ahora sí, vamos a entrar a la ciudad, no tanto a la ciudad, pero es mi propuesta. A mí me gusta pensar que Sor Juana fue escritora, claro que fue escritora, entre otras de sus actividades, como decía Ana Lilia. Sor Juana era una mujer sabia, leía mucho, era contadora del convento, ese convento que quedó en cierto momento en bancarrota, y ella levantó la economía del convento, y con una economía personal muy levantada también, no solo por lo que escribía y le pagaban, sino porque manejaba los dineros, y los banqueros de la ciudad, si así se le puede llamar, acudían a ella para los préstamos, y había un rédito, y hay toda una historia económica. Y además fue política. Cuando llegan los virreyes, Sor Juana les dice a los virreyes, falta el drenaje de la ciudad, ¿sí? Sor Juana, interlocutora de virreyes, dice Beatriz Mariscal, hay que terminar la catedral, todavía no está terminada. Entonces, ¿de qué manera pudo dialogar con dos gobiernos? Con el gobierno civil y con el gobierno eclesiástico. Y también planteó una idea del Senado, que a mí me interesa mucho. Entonces vamos a hablar un poco de Sor Juana política, y para poder hacer unas cuantas líneas, pues hice muchas más, pero no las voy a leer todas, ¿sí? Queremos que Sor Juana siga siendo así muy leída, y cuando veo películas sobre Sor Juana y veo novelas sobre Sor Juana, digo, falta investigación, ¿sí? Por eso Octavio Paz, en el 95, 300 años de la muerte de Sor Juana, en abril, en el claustro, propuso programas de investigación.
Hay a veces monumentos horribles, ¿sí? Entonces no sirven para nada. Entonces, ¿por qué no hacer un lugar de trabajo? Ir por documentos, y yo digo que el buen juez por Sor Juana empieza, por la casa de Sor Juana, y allí hay documentos. Y si uno va a archivo de notarías, hay documentos. Y si va a un archivo de provincias, hay documentos. Y si uno lee en las librerías de viejos y voltea uno al piso, como a mí me ha pasado algunas veces, encuentra uno cosas. Entonces promovemos sobre todo la investigación. Entonces hacer de ese cenotafio un lugar, yo pienso un lugar en una ciudad pequeña en Europa, donde durante el año la gente pasa y deja un poemita, y un día al año se abre ese lugar, esa cajita, y se leen los poemas, ¿sí? Con el pueblo, pasan, algunos están así como todo el día. Entonces hacerle el cenotafio a un lugar vivo, con documentos de Sor Juana, con un poema hacia Sor Juana. Es decir, hacer un lugar, ¿quién quiere estar allí en el cementerio? Pues nadie queremos estar, aunque seamos personas ilustres, ¿sí? Pero hacer un lugar vivo, ¿sí? De eso se trata. A mí cuando me preguntaron hace unos años, ¿y usted qué piensa de los huesos de Sor Juana? Dije, no, yo de hueso no sé nada, yo leo sus versos, ¿sí? Me dijo un amigo, ni te metas, te vas a quemar, ¿sí? Pero bueno, ahí están los huesos atribuidos, y hay historias muy bonitas en el claustro, de abejas, de huesos, de compañías, de una esfera que un día estamos en un congreso y se cae en medio del congreso y no sabíamos qué pensar, ¿sí? Si reconstruir la esfera o qué hacer, ¿sí? En ese lugar de primero sueño. Entonces, un lugar de sueños. Entonces, es una invitación para reforzarnos. Ser feministas no quiere decir ser mujer. Hay mujeres que son de poder y de feministas no tienen nada, son machísimas, ¿no? Entonces, queremos, es de conciencia, hombre o mujer. Tenemos conciencia del otro. Y es lo que propone Sor Juana cuando dice, porque las almas distancia ignoran y sexo. La inteligencia no tiene sexo, ¿sí? Entonces Sor Juana, esa se ríe, a mí me encanta la Sor Juana humorista, cuando Sor Juana dice ese día que yo nací, 12 de noviembre a lo mejor, yo creo que fue un 12 de noviembre y quiero pensar que del 51, no del 48, o del 48, ¿sí? Entonces Sor Juana dice, mala noche para mi madre, mala noche y parir hija, ¿sí? Entonces se ríe mucho de su ser mujer ni estar presente, dice, no es de amarte impedimento, ¿no? Es muy bonito toda su propuesta de su poesía. Bueno, pues ya después de esta iniciativa vamos a hablar de Sor Juana, su ciudad, la nuestra. Y comienzo así, a 321 años de la muerte de Sor Juana. Hablar en los últimos tiempos de Sor Juana Inés de la Cruz nos hace intentar nuevas lecturas, ya no digamos de la infinitud de su poesía, y en su época decir poesía era decir teatro, y del pensamiento religioso, teológico, filosófico y político también de su prosa, sino también de las circunstancias de su vida familiar, cortesana, monacal. Para hacerlo son imprescindibles los nuevos pero viejos documentos que han aparecido, la relectura de los ya conocidos, la relación entre datos, personajes y circunstancias, además de otras posibilidades que como lectores podemos ofrecer a otros lectores, especialistas o no. La idea en un proyecto que tenemos en el claustro es de una Sor Juana ciudadana, ¿sí? Esa Sor Juana que pueda ser entendida por los que no van a la escuela, ¿sí? Que le sea entendida por todos. Sor Juana es de todos. Ella lo dijo en un poema. Bueno, no dijo eso, yo soy de todos, porque ella no hablaba de ella, ¿sí? Pero lo podemos leer así. Ofrecer a otros lectores especialistas, y como un agradecimiento a quien magnánima nos legó el genio de su pensamiento y escritura. Lo que se ha dicho de Sor Juana, lo que no se ha dicho, lo que falta por decir, que a lo mejor es más de lo que se ha dicho, pero qué y desde dónde podríamos decir algo, digamos, distinto y de ser posible nuevo acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, este año que conmemoramos los 321 años de su muerte. ¿Sor Juana muerto? ¿No es acaso entre los escritores novohispanos, decimonónicos, modernos, contemporáneos, actuales, la figura más conocida dentro y fuera de México? ¿No es acaso la imagen literaria más reconocida en los distintos estratos sociales de este país? ¿Quién? ¿La autora de Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón? ¿La del billete de quien dice fue contador, y claro que lo fue 3 veces, del convento de San Jerónimo? ¿La de la frase, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito? ¿La de la contundente sentencia, que yo no quiero ruidos con el santo oficio? ¿La de aquella estrofa válida para todos los tiempos? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar?
La niña que sacrificó su gusto por el queso porque confesó, oí decir que hacía rudos, tontos pues, y que si no aprendía lo propuesto para determinado tiempo se cortaba el cabello. Es ella, ¿quién más? La autora de sonetos, romances, endechas, seguidillas, redondillas, glosas, décimas, homenajes, billetes, liras, ovillejos y silvas. Una de ellas su monumental Primero Sueño. De loas también, autora, autos sacramentales y comedias profanas, autora de escritos místicos y filosóficos. Es ella además de irónica y graciosa, educadora, religiosa, teóloga y también política y defensora de los derechos humanos. Un modo de acercarnos a ella, a su época, es ir tras sus pasos. De San Miguel Nepantla, ahí dicen que nació en una celda, a la hacienda de Panuayan, allá a las orillas de Amecameca, a la Ciudad de México, de la casa de sus tíos, a la corte virreinal con los marqueses de Mancera, de la corte un convento y de un convento a otro, y así visitar los espacios y los tiempos también de su reflexión y su escritura. Este lugar fue el convento de San Jerónimo, ahora Universidad del Claustro de Sor Juana, donde el lema, si el de Sor Juana era saber, el lema de la universidad es saber para valorar, valorar para elegir. Ahí nos llega con tu correo todos los días, Gigi. Es muy, la frase, en vez de desgastarse o gastarse, como decimos los yucatecos, se va enriqueciendo, ¿sí?, con el uso. Ahí en ese lugar y aquí en esta ciudad se marcaron y para siempre momentos clave de la cotidianidad y excepcionalidad de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, décima musa, Fénix de México, rara, avis, interra, Minerva italiana, ave literaria, de la que en 2016 se sigue indagando acerca de su vida, que cubrió casi la segunda mitad del siglo XVII, y acerca de su obra, que se leyó en el momento en que fue escrita. Sor Juana fue leída en su momento. Se leyó después y no solo en español, nada de que Sor Juana no se leyó en el siglo XVIII, en el siglo XIX. La leyeron las feministas de Boston, de Nueva York, de Filadelfia, y escritores intelectuales de Inglaterra. La leyeron en inglés. En la época aquella hay los primeros poemas traducidos al inglés y algunos estudiosos no lo sabían. Y algunos estudiosos no sabemos cosas y las aseguramos. Entonces, qué mejor oportunidad de reunirnos para cuestionarnos siempre y no dar cosas sabidas como que son, cuando muchas veces ni quienes las decimos sabemos que así fueron. En fin, en esta Sor Juana, que fue leída al circular las ediciones antiguas europeas y se sigue leyendo hoy, la fama de Sor Juana en su época encuentra eco en la fama de Elena Poniatowska en la suya, a partir en cada caso de la Ciudad de México, cuna de sendas escrituras. Cuando Elena Poniatowska se sube a un púlpito en la Universidad de Alcalá de Henares para recibir el premio Cervantes, la vimos en un púlpito, y Sor Juana también se subió en un púlpito cuando llega una carta tenagórica con la que no le fue tan bien en México, y salió en el pulpo en boca de clérigos. Entonces, dos mujeres en el púlpito, dos mujeres con la fama y la sencillez de ellas, es necesario empezarlas a reunir, porque cada una en lo suyo tiene mucho y han dicho mucho y tiene mucho que decir. Elena, lo mínimo que puedo decir, mi rollo es más amplio respecto a ti, Sor Juana, pero ahora vamos a hablar de tu ciudad, esa ciudad que te has ganado al pulso de tu escritura, desde que llegaste cuando tenías 12 años y de español hablabas muy poco. Y lo aprendiste, ¿no?, ahí en el cuarto de azotea, con Magdalena, con las mujeres que trabajaban en su casa. En esta casa, que es la Ciudad de México, Imperial Ciudad de México. Con las ediciones antiguas de sus libros de Sor Juana, la fama de ella llegó a España y con ella llegó también la imagen de la Ciudad de México. En 1689 en Madrid se publicó el primer tomo de las obras de Sor Juana. Así reza la portada de este libro. Inundación Castálida, muy reeditado después, de la única poetisa, musa décima, Soror Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa en el monasterio de San Jerónimo del Imperial Ciudad de México. El imperio veía a México como imperial también. En 1692 se publicó en Sevilla el segundo volumen de su obra, y es un volumen muy interesante porque va a pasar a ser censurado. Sor Juana fue una monja clausurada y censurada, y censura antes era, ¿se publica o no se publica? No necesariamente era el no era necesariamente la prohibición. Es un término que con el tiempo históricamente fue cambiando, y ahora censurar es como prohibir, impedir.
En esa época los censores leían y podían hacerlo o no hacerlo. Bueno, en Sevilla la leyeron muchos de todas las órdenes religiosas y se fueron impresionando. Y algunos decían cosas así, ¿cómo? Si es mujer. Entonces, qué bueno que tú le quitas lo de mujer, porque la persona, ¿sí?, el ser humano, es mujer y es hombre, y podemos ser. Ahora hay lugares, cuando uno llega a algunos países distintos al nuestro, que en la visa ya no ponemos masculino o femenino, sino nos dan la opción de poner otro sexo, otro género, y nadie se ríe, ¿sí? Nos sorprende la primera vez, ¿eh? Y después decimos, ¿y en México qué pasa con nuestra Constitución? ¿La hemos revisado? Hablamos de las mujeres, hablamos de los hombres, ¿qué pasa con la Constitución mexicana? ¿Qué pasa con los liberales del siglo XIX, que eran más conservadores que muchos de los conservadores actuales, ¿sí? En fin, pero eso es otro rollo, y Sor Juana estaba proponiendo en sus líneas algunas ideas sobre el momento que ella está viviendo como monja, que a veces va a ser criticada y le van a decir, eres una bastarda, y qué va a decir ella frente a esa posible ser hija natural. Yo me pregunto si Sor Juana fue hija legítima. Claro que fue hija legítima, fue hija legítima de su madre, una madre analfabeta, que tuvo un genio como hija y que le educó de la manera y cómo se educó a sí misma Sor Juana. Entonces, hija legítima de madre, ¿no? ¿Se podrá decir eso? Bueno, si no nos corren del Senado, pues... Bueno, en el 92 se publicó este segundo volumen y se habló nuevamente de la Ciudad de México, y hay algo muy interesante cuando alguien dice este inestimable tesoro descubierto en el mineral fértil del ingenio de la madre Sor Juana Inés de la Cruz, así hablar de ella, mineral fértil, religiosa profesa, y de nuevo en el monasterio de San Jerónimo del Imperial Ciudad de México. Y dice quien habla, que es un Ambrosio de la Cuesta, es el que en varias elegantes obras, enriquece gloriosamente dos mundos. Y luego se publicó un tercer volumen, porque Sor Juana ya había muerto, entonces de nuevo sale la Ciudad de México en la portada del libro, en la portada central. Entonces, Ciudad de México, imperial ciudad nombrada así desde la metrópoli hispánica, espacio de la escritura de la Minerva de América. ¿Cómo concebía su gobierno la monja de San Jerónimo? ¿Y qué concepción tenía de la Real Audiencia? ¿Quién era la Real Audiencia? El Senado. Cuando se dirige a un obispo, que fue arzobispo y virrey, Fray Payo, ese Fray Payo es a quien ella le pide que le dé la confirmación y le pide que le dé la bofetada, ¿no? Y un día que estamos en el claustro, hay un lugar que se llama el Patio de los Gatos, y dice Gigi, su rector, y dice todo el mundo ahí, que todo el mundo es sorjuanista y sorjuanino, y dice, gracias a esos gatos no hay ratones en el convento. Entonces, cuando Sor Juana le pide a Fray Payo que le dé la bofetada, le dice, mío os llamo, que a fuerza de repetirlo, yo digo, mío, mío, miau, miau, tengo el convento de ratones todo limpio, ¿sí? Entonces, qué manera de combinar, pedir la bofetada y al mismo tiempo reflexionar sobre su espacio inmediato. Bueno, cuando él es virrey y es arzobispo, Sor Juana le dice, que es muy bonito, dice que en su cuidado va a unir los más distantes gobiernos, el eclesiástico el logro, el político el acierto. Y dice, unidos por ti, unidos. Dice que hacéis que parezca un tiempo el bastón callado humilde y el callado bastón regio. Entonces, en esa manera de ser barroca, Sor Juana, de qué manera los contrarios tienen sentido. No solo juega con con la contradicción, sino que tiene sentido, hay conceptos detrás de esto. Y cuando festeja al rey, le tocó que el rey fuera Carlos II y el hechizado, le va a celebrar varios cumpleaños, en estos festejos. Hay una parte muy bonita que le dice al rey cuando habla de los derechos, de las leyes, y dice que la vida, dice hay que decidir la vida sin majestad, o sea, la vida sin gobierno. ¿Y con qué me quedo? ¿Qué dice Sor Juana? La vida sin majestad, no la majestad sin vida, ¿sí? La vida sin gobierno, me quedo con eso, quedarme gobierno que sin vida. Y aquí hay algo que me gusta muchísimo, que pone en palabra de la música. En la voz de la música nos imaginamos las loas, como dice Octavio Paz, por ejemplo, cuando en México se pone el arco triunfal, el mercurio encomiástico, todos los artesanos que participan, todas las tramoyas, todo el trabajo artesanal que está ahí puesto en catedral, los colores para un texto en latín y un texto lleno de colores para los que sepan leer, ahí está el latín, para los que no saben leer, ahí están los colores, ¿sí? Una visión democrática de la cultura. Pero ella lo que me dice cuando pone la música, dice la música así, y esa frase se la vamos a carrancear a Sor Juana, ¿sí? ¿Sí se carrancea? Sí. Aquí no se habla de Carranza, ¿eh? Dice la música,
pues en el ser del hombre, si bien se prueba, mandar es accidente, vivir esencia. Mañana nos quedamos sin mando, fue un accidente de haberlo tenido, ¿sí? Pero vivir es lo esencial. Entonces, ¿qué es esa frase? Mandar es accidente. No nos olvidemos, senadoras, no nos olvidemos, senadores, ¿sí? Mandar es accidente. Lo dice Sor Juana, no lo digo yo. Bueno, y además aquí dice la plebe, y además como todas sus voces hablan, de repente habla la plebe, es una sociedad estratificada, lo era desde antes, y la plebe habla, y dice la plebe, porque Sor Juana como Elena hacen hablar a los otros, y dice la plebe, porque la lealtad me anima, que cuando obra con amor la plebe no se amotina, que la grita del amor no es motín, sino caricia. Y dice, en un momento habla el rey, y dice, el gobierno, y dice, y el Senado que es en paz y justicia, de mí nos afrenta, del Licurgo envidia, pues todo su influjo de vos participa. Y sigue hablando del docto Senado, que ha de ser justo, que ha de ser clemente, Y hay un personaje allá muy bonito que dice, y la gran ciudad, la nobleza y la plebe, leal cuerpo de tantos timbres diferentes. Cuando alguien me dice que yo no vivo, mi timbre de mi carta no es el mismo timbre que la tuya, ¿sí? O sea, mi timbre, mi zona postal está en lugares donde la tuya no está. Entonces me gusta pensar que esos timbres de varios puntos cardenales de una ciudad, sí, están considerados aquí, y que el gobierno tiene que considerar todos estos matasellos, ¿eh? Bueno, matasellos no es la palabra más adecuada, pero está bonita, ¿sí? ¿De qué manera concebir a esos timbres diferentes? Y luego viene un canto marciano, Marte no podía faltar, dice, vive el muy recto Senado, que las partes ha juntado, justiciera y compasiva. Y se siguen dando vivas y loas, y otra vez dice el sol, nada más que el sol, y la ciudad imperial que así siempre atenta y leal festeja a su rey festiva. Y dice, música gloriosa viva, y dice el sol, viva la nobleza y plebe, y a quien nuestro pueblo debería decir, debe tanta aclamación gustosa, y se sigue el festejo, y están festejando el poder al poderoso, al no poderoso, ¿sí? Están festejando a lo que es un pueblo que está conformado, pues de todo lo que conforma nuestra ciudad en nuestro entorno. También cuando habla de una de las esposas de Carlos II, recordemos que tiene 2 esposas, ¿sí? Y Sor Juana siempre consideró a las mujeres. Cuando habla, por ejemplo, del gobierno, habla de las damas de gobierno, las damas de la corte. Entonces, las damas tienen su lugar. Ella le regala a su amiga, van a ir a una huerta, la ciudad tenía huertas alrededor, entonces Sor Juana se imagina desde el claustro el espacio de la huerta, entonces las mujeres van allá a participar de esa loa entre nardos, entre azucenas, entre flores, entre verdes, ¿sí? Entonces el espacio de la representación teatral deja ser la corte, deja ser el coliseo, deja ser la casa de comedias, deja ser las casas, que también había comedias caseras, y pasa a ser un lugar, digamos, pues bucólico, ¿no? Bucólico, no tan bucólico, porque Sor Juana cada rato está dando su punto de vista de las desigualdades. Y bueno, se habla de este ínclito Senado, de la justicia y la piedad, y finalmente dice el futuro, es muy importante los tiempos, y la muy noble ciudad, nobleza y plebe, en quien veo en diferentes mitades, la lealtad un cuerpo, vivir eternos. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con esta ciudad? Entonces aquí comienzo a hacer una lectura en varios tiempos y voy siguiendo a Sor Juana desde el lugar en donde nació, y aquí están sus paisanos de Sor Juana muy presumidos, que no presuntuosos, ¿no? Todos queremos ser del Estado de México cuando se habla de Sor Juana, o queremos ser de todas las ciudades a donde vamos y vemos que hay signos de nobleza, así de palabra. ¿Desde cuándo y hasta cuándo viviría la niña Juana con sus abuelos maternos en Panoayan, que es lugar que tiene vestido de amate? ¿Sí? De ser ahí, estaría ahí la escuela de amigas, porque Sor Juana fue una escuela de amigas de las que hablan sus escritos. Es posible que siguiera en su natal Nepantla. ¿Cuándo la llevarían de Nepantla a la Ciudad de México? Entonces aquí podemos empezar a seguir a Sor Juana, los pasos de Sor Juana y las marcas que va dejando, y los que han recogido su historia y los grandes vacíos de su historia, que están esperando que nosotros no los llenemos solo con imaginación, sino con estudios, ¿sí? con documentos, con papeles certeros.
Ella habla y pues cuando cuenta cómo aprende a leer y cómo tiene una treta, le engaña a la maestra para que la deje estar en la escuela y muy pronto aprende a leer. Y dice, cuando llegó a la Ciudad de México, pues casi ni se notaba de tan pegada que estaba en el piso. Así decía mi mamá, un día me puse a toser, pero estaba yo tan pegada en el piso que nadie me oía, ¿sí? Entonces Sor Juana habla de ese cuerpecito todavía pegado al piso. El imaginario de la niña pronto concibe la universidad, el espacio de las ciencias, convertidos desde muy pronto en el afán, el ideal del conocimiento. Al no ser en lo inmediato cumplido su anhelo, ella dice, mi madre no lo quiso hacer y hizo muy bien. O sea, no me mandó a la universidad, qué bien hizo, dice. Pero yo despiqué el deseo de leer muchos libros que tenía mi abuelo sin que bastasen castigos ni represiones a estorbarlo. Sor Juana no se refiere a que la niña quería ser religiosa o escritora, será ambas, monja, piadosa, intelectual, escritora imposible a pesar de la época, sino que quería estudiar, aprender, cursar la universidad, saber para valorar para elegir. Bueno, la marca de la niña la va marcando en su desplazamiento a la Ciudad de México, donde está con sus tíos. Yo acabo de encontrar un dato que a mí me interesa mucho, pero eso lo vamos a dejar para el 12 de mayo, ¿sí? Porque hay unos personajes que se empiezan a meter ahora y empiezan a cobrar presencia que nadie sabía de ellos. Entonces por ahí hay un personaje que parece que fue el que dio el dinero para que Sor Juana entrara al convento, entonces no es cierto que lo había dado otro. Y todo con documentos, y por suerte tenemos una asociación que cuando necesitamos un papel, yo se lo pido a una amiga que está en Madrid y esa misma semana me lo manda, o cuando ella necesita algo así, es un intercambio de necesidad, porque estar en la academia es una necesidad para poder decir las cosas con seguridad y decirlas con claridad. Así cuando hablamos confuso, pues no lo tenemos claro. Entonces, con documentos lo queremos tener claro. Sor Juana estuvo en la corte y se dijo que era como de servidumbre, como recogida, nada, no fue ni recogida, ni sirvienta, ni criada, ¿sí? Lo sería a lo mejor, pero estando en Palacio, pues se ganó ahí el cariño de los primeros virreyes que conoció. Yo digo, y aquí podemos al seguir sus pasos, que la reconstrucción de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz reclama, y no es solo sugerencia mía, documentación más fidedigna para que quien esté interesado sobre su vida y la quiera hacer telenovela, novela, película, programas de televisión, la vea más cercana a su realidad, y para quien quiera recrearla, la ficcionalice sobre la historia, estudie, investigue, intervenga sensible, inteligentemente los textos, cree y recree sin falsear y empobrecer una realidad que cada vez más ilumina con datos y documentos de inminente credibilidad. Lo poco nunca antes cuestionado, decíamos hace un minuto, empieza ahora a prestarse a dudas, no por el llamado sospechosismo, palabra que se puso de moda hace un tiempo mexicano, sino por documentos que aparecen y dan la oportunidad de ir ensamblando piezas en el aún incompleto rompecabezas de la vida de Sor Juana. Las piezas mismas, esos documentos aislados, y su movimiento, documentación articulada, van destrabando algunas repeticiones que sin sustento han estancado o hecho repetitivos los estudios relacionados con Sor Juana Inés de la Cruz. La documentación por una parte y la lectura y relectura de la obra por la otra, sin hacer estrictamente biografía de la literatura, nos acercarían de modo más confiable a una de las biografías más interesantes de una figura excepcional respecto al pensamiento, la inteligencia, el entendimiento, la genialidad de las letras y de los números también. Lo sabemos, Sor Juana no solo fue escritora, no solo fue poeta, sino que con su capacidad de entendimiento se hizo uno de los personajes más extraordinarios de la historia de México. Entonces le empezamos a seguir y nos preguntamos qué pasa con sus libros, cuántos libros tuvo Sor Juana, cómo los consiguió, se los prestaron, los compró, qué libros llegaban a México en esa época, cuánto duraba la flota en llegar a México, cómo entraban los libros a Veracruz, había Inquisición ahí, cómo llegaban a la Ciudad de México, qué leyó Sor Juana. Sor Juana leyó el Quijote, ¿sí o no? Y parece que sí. Bueno, vamos a demostrar si lo leyó. Entonces la leemos y vamos descubriendo figuras que están metidas en Cervantes, que están retomadas por Sor Juana, en una época donde la imitación era modelo de época, modelo, la imitación, y sin embargo Sor Juana imitó y al mismo tiempo transformó, lo que la hizo prodigiosa en su escritura. Entonces la vamos siguiendo, nos preguntamos por su biblioteca, ¿qué pasa? ¿Se la quitaron?
la donó, como se dice ahora que la donó, y se está muriendo una persona después de 3 meses que Sor Juana ha muerto, y dice, aquí tengo libros que la madre me dio para vender. Entonces yo digo, sí, a lo mejor se los dio, habría que preguntarse por qué se los dio. En ese momento hay un arzobispo que le entra el furor económico para ayudar a los pobres, a Guiar y Seijas. Lo criticamos mucho, pero no tenemos ni un documento que podamos probar que estuvo en contra de Sor Juana. No ha salido nada hasta el momento. Entonces, mientras tanto, no podemos decir, ay, los de la iglesia se le fueron encima. Un personaje que sí, que se le fue encima, y ni tanto, porque ocultó su nombre, que se hizo llamar como el Soldado. O sea, no tuvo el valor de enfrentarse con su nombre, y al mismo tiempo es un juego de máscaras, es una época barroca, como en Puebla, el Manuel Fernández de Santa Cruz, que estuvo en el claustro, hasta sabemos qué día estuvo en el claustro y visitó a la monja, cuando recientemente llegado a México, recién llegado, la visita. Entonces, ¿qué pasa con Sor Filotea? ¿La apoyó? ¿No la apoyó? Ahora hace unos años salieron unos documentos donde se prueba que el obispo de Puebla apoyó a Sor Juana, y como Sor Filotea fue la única monja que pudo dialogar directamente con ella en este baile de disfraces barrocos. Entonces hay muchas más cosas por seguir hurgando. Cuando salió una loa que dijeron que era de Sor Juana niña y que estaba en París, pues yo me fui atrás de la loa y atrás de París, y resulta que lo que está en París es una copia. ¿Y dónde está la loa? ¿Es de Sor Juana? Pues encontré que no era de Sor Juana, sin embargo se dio así en los grandes titulares de Letras Libres, recorrió Proceso, todos los periódicos de México, en la prensa en hispánica, salió de esa loa y se la importa, ¿sí? Porque es toda una cultura compartida. Es de un paisano, también de Sor Juana, que anduvo por allá, por los pueblitos que ustedes conocen mejor que yo, por Chalco, por Amecameca, por San Luis San Miguel, ¿sí? Entonces hay una serie de fiestas de pueblos donde hay un personaje que es poeta como Sor Juana y que rima como Sor Juana en náhuatl, ¿sí? Entonces Sor Juana rimaba en náhuatl con versos en español. Bueno, yo tengo muchas más cosas que decir, pero voy a abreviar algo, porque hay algo que nos está esperando. Por ejemplo, una parte que yo acomodo enseguida es lo que mencionó hace un tiempo, cuando se empezó a buscar, cuando se empezó a hablar de los huesos de Sor Juana, ¿sí? ¿Qué pasa con los huesos inteligentemente atribuidos a ella el año pasado? Y están allá, ahí está el cuerpo, ahí está el rescate y está la vista de todos nosotros. El claustro es un lugar abierto, a la hora que y están los que se suponen que son los huesos de Sor Juana. Yo me pregunté que dónde debe quedar el cuerpo de Sor Juana. ¿Qué diría ella? Nos preguntamos en un principio. He aquí la respuesta. Hace un rato lo mencionaba Carmen Beatriz. Dijo Sor Juana en un momento: primeramente ofrezco mi ánima, cuerpo y vida a nuestro Señor, que la creó y redimió con su preciosa sangre. Y cuando su divina majestad fuere servido de llevarme, o sea, cuando me muera, diría Elena Poniatowska, cuando me petatee, ¿sí? Dice: quiero ser sepultada en la parte y lugar que se acostumbra sepulcrar a las religiosas profesas que lo han sido de este dicho convento, ser enterrada aquí. Práctica de época. Esto lo dijo Sor Juana el 24 de febrero de 1669, ¿sí? El día que profesó. ¿Qué día profesó Sor Juana? Era un domingo, ¿sí? El 17 de abril de 1695, que también era domingo, que también va a ser domingo en unos días, el verbo se hizo acción, aunque fúnebre. Sus palabras, o sea, Sor Juana murió. Sus palabras han de ser escuchadas o seguirán los cansados huesos, aún sin entero arbitrio de su dueña. Ave Fénix, Sor Juana, Inés de la Cruz sigue renaciendo, y el de no de sus huesos breve flor, sino de sus versos eterna poeta. Pero nos faltaba decir qué pasa con Sor Juana respecto a lo que aportó a esta ciudad y cómo esta ciudad le respondió a ella. Ese gran arco triunfal, ¿se imaginan ustedes? Hablamos en el claustro de
que le escribe a su prima, noble, Guadalupe de Alencastre, portuguesa, y le dice: aquí es muy aburrida la vida aquí en la Nueva España. Dice, pero bueno, hay una monja, una rara mujer con la que yo voy al convento y converso. Entonces sale un documento más. Eso es muy interesante, y esa idea de la amistad, que esa amistad fue muy importante para que Sor Juana fuera famosa en Europa y con ella fuéramos nosotros famosos en esta imperial Ciudad de México y en este San Jerónimo. Bueno, ¿qué pasa con Sor Juana? Hay una manera de ir relacionando sus documentos. Cuando se publica ese sermón, Sor Juana ya había sido famosa con el Neptuno alegórico. Ese Neptuno alegórico, hay cosas que a mí me gustan muchísimo del Neptuno, porque es la Sor Juana política, es la Sor Juana que no solamente le da la bienvenida al rey, al virrey, y lo hace Neptuno, que viene en las aguas del Atlántico, sí, Sor Juana es transatlántica también, le da la bienvenida a la esposa, y de qué manera viene la petición. Y me encanta pensar que quien le presenta a los virreyes el Neptuno alegórico es una cómica de época, es una actriz. ¿Qué pasa con las actrices, las mujeres de teatro en la época de Sor Juana? ¿Qué pasa con esas mujeres que en condiciones terribles, no es el teatro inglés, ¿no? Van de Puebla a México, Ciudad de Puebla a México, en condiciones, pues, que están pidiendo a la Inquisición, por favor, los 10 pesos del chocolate, no nos los han dado, ¿sí? Y que aún así están creando. Entonces hay una artista que presenta el Neptuno alegórico. Yo sospecho quién pueda ser ella. Dice una cómica presentó el Neptuno, al Neptuno. Y yo le llamo a este arco triunfal Neptuno una arca triunfal. Su publicación más importante en 1680, y después siguió siendo una de las más importantes, fue el Neptuno alegórico, de noviembre del 80, hace un rato creo que no lo dije más, Neptuno alegórico. Sor Juana no conocía, creo yo, ni conoció el mar, pero sí la prodigiosa mitología marina de la que Neptuno era el dios poderoso, con sus caballos, delfines, tritones, sirenas, nereidas, oceánides, ninfas, ondinas y náyades. Esto es la mitología, la emblemática, el bestiario creado acerca del arquitecto y escultor oceánico de las costas, fuentes e islas que Sor Juana alegorizaba en su saludo de la Ciudad de México a sus nuevos gobernantes. Quiso presentarles un México como era, y un México que también ella imaginaba desde el convento. Este portentoso arca triunfal sorjuanina, fue ideado por su autora en el convento de San Jerónimo, donde estuvo enclaustrada más de 27 años. Allí tuvo tiempo de pensar en los riesgos de las travesías reales, metafóricas y simbólicas, y así lo dijo, cuando dijo: si los riesgos del mar porque Sor Juana también habló, pues sobre todo habló de los desprotegidos, pero dijo también: pero si hubiera alguno tan osado que no obstante el peligro, al mismo Apolo quisiese gobernar con atrevida mano el rápido carro en luz bañado, todo lo hiciera y no tomara solo estado que ha de ser de toda la vida, el estado que ella tomó en el convento. Sor Juana fue una monja y murió como monja. ¿Dónde murió Sor Juana? ¿Cuándo murió Sor Juana? Se dice que en un catre, no en el suyo, se dice que en un catre cerca a su sus huesos, ahí sí sería una devolución del medallón, ¿sí? Porque cuando dice la prensa Sor Juana no estaba en Palacio Legislativo, ¿sí? Entonces sería muy bien reconstruir, ¿sí? No un Frankenstein por todas partes de la ciudad, que sería también bonita la idea, ¿sí? Yo creo que Frankenstein estuvo cerca de Sor Juana, porque una amiga de Mary Shelley, de la mamá de Mary Wollstonecraft, ¿sí? Mary Hayes, en Inglaterra, habló de Sor Juana, y también habló de Sor Juana en esa época un contemporáneo de William Blake, Sor Juana famosa desde hace mucho tiempo. Bueno, ya casi me despido. Yo le digo a mis alumnos, nunca prometan la despedida, porque el público va a decir ya, y sigue hablando, ¿sí? Bueno, Sor Juana, cuando publica todo esto, había recorrido las calles y los interiores de las prensas mexicanas, había entrado a templos donde se cantaban sus villancicos,
en la Ciudad de México, en Puebla. El año que dicen que le fue mal, que no creo que le haya ido tan mal, Sor Juana seguía dando dinero al interés, Sor Juana seguía publicando con Carlos de Sigüenza y Góngora, sabio amigo, que además siempre la ponía a él en primer lugar. Sor Juana seguía cantando sus villancicos en Oaxaca, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se cantaban sus villancicos y había caminado al filo de la navaja con la publicación de la Carta Atenagórica. Es un escrito teológico que sí le dio problemas, sobre todo a un grupito que no la castigaron directamente a ella, pero sí metieron un documento, lo prohibieron los inquisidores, de alguien que habló a favor de ese documento de Sor Juana, y que además el suyo propio, el que fue metido a la Inquisición, el suyo propio, dice un inquisidor, pero ¿cómo? Además, dedicado a esta monja metida, teóloga y escriturista. Yo digo esta monja teóloga y escriturista metida monja, ¿sí? Entonces, pero a ella no le cayó a la Inquisición. No le podía caer porque el convento no pertenecía a la Inquisición, pertenecía al arzobispado. Este mismo arzobispo, yo no digo que era muy buena persona, no hablo de él, no lo conocí, no lo estoy investigando, cumplía como un Por ejemplo, cuando la primera virreina que conoce Sor Juana, que muere en Tepeaca y en Puebla, o sea, la primera esposa que muere, buscar otros colores en nuestra cultura y no decir, como dijo una actriz, yo como soy negra me dan el papel de sirvienta, ¿sí? Pues México tiene muchos colores, no los olvidemos, ¿sí? Y cuando Silvino Campo y Victoria Campo en Argentina descubren que tienen una rayita aymara, no disimulan, no se ponen polvito, no se cambian el apellido, sino que hacen una gran fiesta para demostrar que todos somos un pueblo mestizo. Bueno, en el caso de Sor Juana, recorre los caminos de tierra de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, pasando por la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Puebla. Con ellos, Sor Juana se había subido al barco, recorrido el Atlántico y entraba y salía triunfal a casas religiosas y a las prensas del imperio, las de España. Su fama tocó las puertas del cielo, de su primer sueño, el poema del viaje del conocimiento de la libertad. Su clausura no es sinónimo de encierro. También hemos dicho que usó la oreja alterna. Hay un grupo de rock que se llama La Oreja Alterna. Qué posmoderno. ¿Y la copia dura? ¿Cuándo la copia dura? Viajera y móvil es la suya, la voz poética que más ha viajado en la historia de la literatura hispanoamericana, de la poesía. Es la palabra que deleita, no solo por ser poética, sino porque la visión de la autora tuvo la libertad del espíritu, del conocimiento. ¿Qué pasa en el convento de San Jerónimo ese año del 95? ¿Qué pasa en el 1695? Murió Sor Juana de una peste. Hace poco dijimos, y ahora lo hemos investigado más, que unos años antes no murieron el mismo número de monjes cuando muere Sor Juana, sino que murieron más monjes en el mismo convento. Hubo un día que murieron 2 monjes, ¿sí? Entonces imaginan un lugar así con los demonios en el convento, dice Fernando Benítez, ¿sí? Esas mujeres, esas hermanas, de qué manera están viviendo la muerte, la enfermedad de las otras. Sor Juana tuvo la enfermedad un poco endeble, un poco débil desde muy pronto, por eso se salió de un convento, pero pudo seguir viviendo y pues ahí hizo un malado posiblemente el dolor. Bueno, entró una epidemia pestilencial, el tabardillo famoso, el tifo exantemático. No fue suficiente ahí el agua de cerezas negras, el agua epidémica y de canela fuerte, jarabe de diacodión, todo junto y preparado. No fue suficiente. Antonio de Robles, en la entrada del 17 de abril, habla de la muerte de Sor Juana.
y dice que fue todo el cabildo religioso ahí a San Jerónimo. Pero hay una preposición que a mí me pone la duda. Dice, ¿celebraron en la iglesia o fueron a la iglesia? ¿Sí? A lo mejor no importa. Bueno, si murió de esta manera, pues era difícil y eso se ha dicho. Entró en este diario la nota. Oviedo habló también de Sor Juana que había muerto en la virtud. Diego Calleja dijo que enfermó de caritativa. ¿Y qué es la caridad? ¿Contra qué vicio es la caridad? Elena Poniatowska lo trabaja en un texto contra el en la protesta de la fe, donde se van a renovar los votos religiosos, ¿sí? Que hizo y dejó escrita. Se trata la muerte de Sor Juana, Guillermo Schmidt-Huber, Carmen Saucedo Zarco, todos están alrededor de esta muerte que en estos días vamos a conmemorar. Hay bastantes crónicas que ahora, pues decimos, vamos a destrabar un poco lo repetitivo. Comienza 1691, 10 de enero, muere Sor Antonia de San Jacinto. ¿Quién era ella? Entonces hay una investigación, algunas importan menos que otras, ¿sí? Entonces yo voy investigando cómo está el libro de profesiones y cuando estas mujeres van a profesar, quién hace el acta, ¿no? Entonces me voy fijando cuándo son hijas naturales o de la iglesia, cuándo son hijas de matrimonio, cómo están mencionadas, y es muy interesante revisar la manera como se van nombrando estas mujeres. Había más de 10 mujeres que eran monjas, pues sin padre, de matrimonio no legal. Sor Juana no sabemos si lo era, pero se firma como hija legítima. En cambio estas mujeres no se firmaron como hijas legítimas. Y escribir, y decía, por no poder escribiros por poder. Alguien escribe por mí, ¿sí? Entonces ahí está esa sobrinita, que también era hija natural, la hija de María Ramírez. Entonces Sor Juana en esa acta pone hija de María Ramírez y del capitán fulano tal, que quién sabe por dónde anda, ¿sí? Bueno, eso no lo dice el acta, lo digo yo. Pero bueno, ¿de qué manera está el acta? El acta, que ya está la edición, libros que están en otros países, ¿sí? Libros que tenemos que ir recobrando también de alguna manera. Por eso el proyecto de investigación para los jóvenes, yo le digo a mis alumnos, digan algo distinto, ¿sí? Si van a buscar a Pancho Villa, busquen la cabeza de Villa. Y sí, profesora, la puedo buscar, pues sí, búscala, sí. Dijo don Luis Leal que cuando alguien llegó a México y un niñito, la cabeza de Villa, ay, pero está muy chiquita, dijo, es que cuando era niño, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los relicarios? ¿Qué pasa con la cabeza de Villa? ¿Qué pasa con el brazo de Álvaro Obregón? ¿Qué pasa con la pierna de Santana? Nuestra historia está llena de ficción, ¿sí? Es más interesante aún que la ficción. Pero volvamos a San Jerónimo. El 18 de febrero, al mes y medio, muere Agustina Juana del Santísimo Sacramento. Y luego el 19 de febrero muere una monja que era la Benjamina, con la que Sor Juana hacía potaje de miel en la cocina. Es muy triste, era la más chica del convento. Y luego el convento, cómo está conformado, hay jóvenes. En un momento Sor Juana ya no es joven porque ya no tiene 19 años. En fin, ¿de qué manera van a ser clasificadas también estas monjas? Por la manera, por los años que tienen. El 20 de marzo del 95 muere otra monja, Sor Angélica del Santísimo Sacramento. El convento se empieza a llenar de plegarias. El 20 de marzo muere Sor Ángela del Santísimo Sacramento, decíamos. El 1 de abril muere una archivista del convento, que era la madre Josefa de San Juan. 1 de abril. Nos estamos aproximando al 17 de abril de 1695, ¿sí? En toda la sororidad, en los otros conventos están rezando por Sor Juana, y las de San Jerónimo todas están alrededor de ella, y rogativas, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos crucifijos? ¿Y qué pasa con ese medallón? ¿Y qué pasa con ese rosario? ¿Dónde están esas partes que tendríamos, las que existen, volverlas a reunir? Pues cuando digo moriría en su cama, en un catre de tijeras que aparece en el inventario, dijo Antonio de Robles, murió a las 3 de la mañana en el convento de San Jerónimo. La madre Juana Inés de la Cruz, insigne mujer en todas las facultades y admirable poeta. Es más, en un momento Carlos de Sigüenza y Góngora dicen la línea de toda la ciencia, ¿sí? Sor Juana no solamente fue escritora, decíamos hace un rato.
De una peste, dice Antonio de Robles, han muerto hasta 6 religiosos. Así pues, Sor Juana, ¿qué número de muertas es? La séptima, ¿sí? Imprimieron en España 2 tomos de su obra y en esta ciudad muchos villancicos, ¿sí? Una ciudad que se llenó de cantos de villancicos en sus iglesias. Todo el cabildo en la iglesia, es cuando digo en o ¿cómo está? ¿En cuál iglesia? ¿Sí? Y la enterró el canónigo don Francisco de Aguilar. Y luego escribió Juan de Rivera, muerte de Juana Inés, poetisa de México, el 17 de este mes a las 3 de la mañana, murió en el convento de San Jerónimo, la madre Sor Juana Inés de la Cruz, conocida por la poetisa de México. Y habría que decir, aquí diciendo poetisa, pero es que soy, ¿por qué no poeta? Pues eso ya es una discusión de otra naturaleza. Un día con José Emilio Pacheco lo discutíamos, decía, lo que pasa es que las confunden con petizas, ¿sí? Ya que ya nos reíamos, ¿sí? La palabra poetisa tiene todo su valor, ¿sí? Hay que darle más valor a la palabra que existe. Y dice Juan Antonio de Rivera, altamente celebraba en la Europa por sus composiciones métricas, imprimiéronse en España 2 tomos, asistió a su funeral todo el cabildo eclesiástico de México. Y nuevamente, ¿quién fue quien hizo el funeral? Y finalmente, toque de campana. Hace unos años, el sábado 22 de octubre, creo que siempre hablamos en sábado, ¿sí? Me escribe Carmen Beatriz López Portillo y me dice, mi querida Sara, qué festejo para Sor Juana. Hoy pasamos la mañana, yo como testigo, bajando las 2 campanas, imaginan las campanas de San Jerónimo, fechadas en el siglo XVII que teníamos en la azotea del campanario del claustro. Eso es fantástico, imaginarse la escena, ¿sí? Desgraciadamente están fracturadas y solo sirven de ornamento, así que las entre 2 arcos para anunciar la inauguración de la celda, que ya se inauguró y dice muy modernamente que está quedando padrísimo. Fue toda una odisea bajar las toneladas que pesan 2 campanas. Tuvimos que usar grúas porque no hubo otra manera más que volarlas por un costado de los templos. Esto es fantástico, este relato, ¿sí? Y las campanas. Y ese momento, ¿sí? ¿Qué odisea sería? Yo digo, ¿y qué odisea sería no bajarlas, sino subirlas, ¿sí? En el siglo de Sor Juana. ¿Se imaginan en el siglo de Sor Juana cómo las subieron? Y lo pienso sorprendida, por supuesto. Estas campanas repicaron de alegría el sábado 24 de febrero del 69. Ese día Sor Juana había profesado como monja jerónima. Y yo digo, y también digo y cito, las mismas campanas tocaron de otra manera, con toque de campana, del corredor bajo a 3 toques y pausa, 3 toques y uno lento, señalaba la terrible desgracia que aconteció en el monasterio. Y yo dije también, el 17 de abril de 1695 fueron rotundas. Más de 321 años después se impone el doblar de campanas, no a muerte, sino a la gloria eterna del fénix de ese convento. Hasta aquí me puedo detener, yo hice unos versitos sobre el asunto, pero ya algunos se lo han leído varias veces y además ya están publicados y no hay que leer lo que ya está publicado porque se ve uno muy mal, ¿sí? Finalmente, para terminar, aquí con esto me quedo. Bueno, ya creo con ya. Del convento salieron sus manuscritos y volvieron convertidos en letra 13, ya lo habíamos dicho. Viajera inmóvil, Sor Juana fue viajera, pero en su lugar. Viajó sin medio de transporte, ¿sí? Es la suya la voz poética que más ha viajado. Es la palabra que deleita no solo por ser poética, sino porque la visión de la autora tuvo un punto claro y luminoso, decíamos, la libertad del espíritu, del conocimiento. Y cuando pienso en ese 17 de abril, es cuando en un momento dije, sin ningún original, pero dije, las campanas de San Jerónimo, Sor Juana, siguen tocando por ti. Sí, muchas gracias. Déjenme ver si hay preguntas, voy a encantar las respuestas. Decir no se vale pues, hacer preguntas, pero si hay preguntas, encantada. Yo le digo a mis alumnos, Sor Juana, pregúntenme lo que quieran. No porque sepa yo, sino para irme a investigar. Sí, ahí. ¿Sí? Muchas gracias.
estima. Y dice, más piadosa fue tu respuesta rápida. Cuando le dije, monja, hágase hombre, por eso vine al convento, porque si es que soy mujer, ninguno lo verifica, ¿no? Entonces, tiene respuestas, hay que sacar esas respuestas, son maneras de vivir. Yo cuando estoy triste leo a Sor Juana. Así cuando quiero hablar de la ley siempre tiene una respuesta, ¿sí? Esos quitapesares que son sus libros. Por eso dice Elena Poniatowska, que en un libro nunca estamos solos, ¿sí? Cuando uno dice, ay, dice en Estados Unidos, ¿por qué no en México? ¿Sí? Bueno, pues hay razones. Yo atiendo estudiantes que no tienen papeles en Estados Unidos, que los maltratan allá, los maltratan aquí porque hablan mal español, y pues es una comunidad que hay que también tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, en ella siempre encontramos una respuesta. Eso de imaginarse a Sor Juana, se nombró hija legítima, pero dijo otras cosas, eso es el motivo de una investigación, ¿sí? Sobre el padre de Sor Juana. Alguien dijo, yo tengo el documento, y le dije, tráela. Pues le hizo el cuento y no lo llevó. Dijo, yo creo que sí se casó el papá con la mamá, posiblemente fue un matrimonio clandestino. Eso no está resuelto todavía. Si tuvo papá casado con la mamá tuvo a 2 compañeros, ¿sí? Isabel Ramírez tuvo 2 compañeros, tuvo 6 hijos. Y siempre dijo, difunta, casada legítimamente, pero en su testamento ya no nombra, ya se declara madre soltera. Eso, la idea de ser madre soltera también es muy interesante. Muy bien, usted que es un sorjuanista por todo lo que lee, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, desacuerdo? Estamos en un lugar democrático y se vale sí, no estar de acuerdo. Gracias, doctora, por este regalo. Déjenme hacer una pausa porque le vamos a pedir a la maestra Carmen Beatriz López Portillo que nos dé unas palabras para cerrar esta amenísima charla que hemos tenido sobre nuestra admirada Sor Juana, para agradecer la presencia. Es un día muy intenso de trabajo en comisiones en el Senado y valoramos mucho que la senadora Rosa Juliana Gochi, la senadora María Carmen Izaguirre, la senadora Lisbeth Hernández Licona se den el tiempo para estar. Y déjenme presumirles a una mexiquense. Hace 20 años se inscribió con letras de oro el nombre de Sor Juana en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Toda la bancada mexiquense, sin distinciones de partidos, participaron de ese momento y hoy está aquí una expresidenta municipal, diputada federal en varias ocasiones, hoy una notaria muy distinguida en el norte del Estado de México. Por eso me un gran saludo. Gracias a Regina Arroyo Yatama por su presencia hoy. Buenos días a todos. Para mí, querida Sara, bueno, muchísimas gracias por darme la palabra, muchísimas gracias, Sara, por la invitación. Con Sara me une, además del cariño, el respeto y la admiración, el enorme amor a Sor Juana. De ella he aprendido tanto sobre la musa. Para mí es un privilegio compartir este momento con Sara. Con ella coincido en muchas cosas y yo creo que la mejor forma de honrar a Sor Juana es leyéndola de la manera como Sara lo hace, con documentos, con curiosidad, con investigación. Yo celebro la propuesta de hacerle un espacio en la rotonda de las personas ilustres. Me parece que Sor Juana lo merece, por supuesto. Y la propuesta de Sara de abrir un espacio, una caja donde la gente pueda dialogar con la palabra, con Sor Juana me encantó. Pero más que eso, a mí me gustaría proponer lo que Octavio Paz en su momento dijo,
que es seguir investigándola, recuperar la totalidad, bueno, muchos de los documentos que están perdidos, propiciar la investigación en archivos tanto nacionales como extranjeros, poder recuperar y poder investigar en torno no solamente a Sor Juana, sino en torno a muchos de los personajes que acompañaron su vida. Lo que está haciendo Sara es muy interesante, saber quiénes la leyeron, quiénes acompañaron su vida, con quiénes escribió, qué libros leyó, en fin, hay tanto por saber sobre Sor Juana. Yo creo que ese es el mejor homenaje que podemos hacer, ¿no? No solamente leer lo que ya sabemos, sino buscar lo que está perdido. Entonces, para mí, querida Sara, es un honor acompañarte, me emociona muchísimo. Te propongo que el claustro y tu universidad publiquemos ese texto maravilloso, que tengo una enorme curiosidad. Me encantaría leerlo completo, y te propongo que lo publiquemos pues ya. Y para la Universidad del Claustro Sor Juana es un honor que seas tú quien encabece justamente este grupo de investigadores para darle seguimiento a la propuesta de investigar en los archivos, no solamente en los archivos públicos y privados, en las iglesias, en los archivos en México, en España, en Portugal, en Italia, en Estados Unidos, en fin, tantísimas. Es un honor que seas tú quien encabece estos trabajos de investigación. Muchísimas gracias por cederme el micrófono. Hablaron, yo estaba pensando, es muy bonito todo lo que nos pasa y todas las relaciones que se van haciendo, pues desde el respeto mutuo. Yo he dicho algunas veces que soy egresada de muchos lugares, pero soy ingresada a la Universidad del Claustro Sor Juana, eso me encanta. No egresó, sino ingresó. Bueno, nosotros tenemos un grupo que ha ido cobrando su presencia con base en trabajo, y dice Elena que es puro apapacho entre nosotros, ¿sí? Es UC California, UC Mexicanistas, ¿sí? Hace unos días el número 100 de esta asociación, el número 100, el integrante número 100 es Juan Villoro, en un premio que le dimos en Mérida, que lo dio la Universidad de Yucatán, la Feria del Libro, del Feria de la Lectura, y UC Mexicanistas. Antes de Juan se le dio a Fernando del Paso, se le dio a Elena Poniatowski y a José Emilio Pacheco. El nombre del premio se llama Excelencia en la Letra José Emilio Pacheco. Bueno, este grupo no ha trabajado con dinero, ha trabajado con trabajo. Yo no creo en los proyectos, creo en los resultados, ¿sí? Claro, hay que hacer un proyecto, ¿sí? Pero bueno, hace unos meses, hace muy poco tiempo, hace más tiempo, pero hace un poco tiempo me llamaron para ser parte de la Iniciativa México. La actual presidenta del sistema California, UC, que es el sistema más fuerte de todo California, de universidades, y dentro del sistema está Santa Bárbara, que tiene 6 premios Nobel y que ha ido subiendo su prestigio, y que tiene el famoso Hispanic Services, ¿sí? El servicio a la comunidad hispana. Eso nos gusta mucho. Entonces esta iniciativa en México es muy interesante por todo lo que se está queriendo hacer. Tuvimos una reunión en un lugar que se llama Casa de México en California, que está muy desangelada, porque de ser México uno de los lugares a donde los estudiantes querían venir, ahora se van mejor a Costa Rica, se van a Chile, se van a otros lugares, porque no hay seguridad en la ciudad. Entonces nosotros decimos que sí hay, dice un colega, Sara, sé más, más responsable de lo que estás diciendo, ¿sí? Si ha habido problemas, le digo sí, pero está la otra parte, ¿no? La parte cultural, estamos nosotros, están ustedes, ¿sí? Los que creemos en lo que trabajamos. Pero bueno, de todos modos queremos fortalecer esa ida y venida. Esta iniciativa en México tiene un programa de arte y cultura, entonces se van a rescatar las misiones, que son muy interesantes, todo el camino real de Texas, Nuevo México, California, y la actual presidente de todo el sistema es Janet Napolitano, que estuvo en Arizona, donde se creó la ley contra los migrantes, ¿sí? Pero ahora ella, pues, no sé qué le movieron su conciencia,
El caso es que está muy interesada por Iniciativa México. Tenemos varios proyectos, entonces nos reunimos en la Casa de California. Invité a Elena, que Elena está siempre, es admirable. En los congresos, ¿quién está siempre? Sí. Elena pone a todos. Los que todos están desayunando, están comiendo, están tomando, están comprándose, ¿sí? Y Elena está ahí tomando nota, porque aprendo, dice. No sé qué estará tomando nota, estará diciendo qué tonterías están diciendo. Sí, bueno, y estuvo Elena, y estuvo Carmen Beatriz López Portillo, estuvo Manuel Ramos de Carso, y del grupo del Centro de Estudios Históricos. Bueno, ¿a dónde voy? La Iniciativa México acaba de meter este proyecto, un proyecto que ya teníamos, no nos fuimos a nuestra casa a hacerlo esa tarde, sino que es un proyecto que se ha ido pensando. Entonces metimos el proyecto para tener un apoyo, para que tengamos estudiantes, ¿sí? Que se metan archivos, para que gente que ya sabe aporte. Entonces todo este proyecto que es sobre Sor Juana y su mundo, que es Sor Juana ciudadana, esa Sor Juana que lo entendamos todos, ¿sí? A mí cuando doy una conferencia en Santa Bárbara y hay un señor que es jardinero y que vio que Sor Juana se iba a hablar de Sor Juana, pues se metió ahí a la charla, que ese día fue en inglés, y al final le dijo, ¿puedo hablar en español? Pero por favor, hable en español, le dije yo. Me dijo ese señor que trabaja en jardines, ¿qué quiere decir detente sombra de mi bien esquivo? Es la pregunta más difícil que me han hecho, ¿sí? Entonces yo empecé a inventar. Quiere decir que hay gente muy sensible que no necesita ir a una universidad, ¿sí? Para poder, y lo tenemos, ¿no? En los amigos, en la familia, en la calle. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Este proyecto que menciona Carmen Beatriz López Portillo ya tiene un apoyo que va a estar por parte de California y de México también. Entonces es una realidad. En un momento va a empezar a circular porque vamos a hacer convocatorias, ¿sí? De que presenten proyectos para que los podamos llevar a la práctica. No queremos interpretaciones, qué maravilla que se interpreten los textos, que se reflexionen sobre ellos, queremos documentos, ¿sí? Queremos documentos, ¿sí? Cuando de repente yo me encuentro por una errata, porque está uno obsesivo trabajando, y a las 2 de la mañana, porque en el día está uno ocupado en que la investigación, como dijo Sor Juana en el caso suyo, genial, nocturna más no funesta, de noche mi pluma, así, ¿no? Nocturna más no funesta, de noche mi pluma escribe. Entonces mis alumnos fueron allá a las 1 de la mañana a la biblioteca y alguien se disfrazó de Sor Juana, todos querían ser Sor Juana. Todos fueron, hombres y mujeres eran Sor Juana, todos, era graciosísimo, ahí leyendo en la biblioteca a las 3 de la mañana, los días de exámenes, y la universidad siempre está abierta domingos, sábados, y solo 2 días al año cierra. Bueno, este proyecto va a estar por ambos lados, por convocatoria. Hay muchas cosas que ver todavía. Hay documentos que uno dice, bueno, y este documento no lo conocíamos, sí, pero no lo habíamos leído bien, ¿sí? Entonces es cuando la novela histórica sobre Sor Juana sea menos fantasiosa, que haya fantasía con base en documentos, ¿sí? No tenemos que hacer Sor Juana lesbiana, ¡ay, qué bueno! Y si lo fue, esa es otra historia, y hay muchos sexos en la vida, y tengo alumnos transexuales, hay de todo, y respetamos todo porque todos tenemos el derecho al respeto, ¿sí? Documentos, queremos documentos siempre. Y sobre el documento, ya que se haga la telenovela, y que yo soy la actriz, y Sor Juana vieja, niña, joven, ¿sí? No llegó a ser vieja, Sor Juana murió cuando tenía 43 años, no había cumplido los 44, ¿sí? Cumplió su soneto, es mejor morirse siendo joven y no ver el ultraje de ser vieja, ¿sí? Bueno, Don Luis Leal murió a los 102 años, es la persona más joven que yo he conocido hasta el último día en su hospital de Santa Bárbara, ¿sí? Un icono también, o ícono como también se dice, de las dos culturas. Entonces nosotros queremos que no quede aquí, ¿sí? Queremos día con día en el Estado de México, en California. Este año nos toca celebrar el 12 de noviembre, sí. En el Museo Casa de la Guerra en Santa Bárbara, una ciudad colonial, una ciudad donde estuvieron los franciscanos, una ciudad que se llama, una calle se llama Indio Muerto, y tiene sentido porque allá mataron a alguien, ¿sí? Otra calle se llama El Cañón Perdido y ahora se llama Canon Perdido, ¿sí? Entonces nuestro congreso de noviembre es sobre el canon perdido, nos encanta desbordar cánones, ¿sí? Entonces para todos están invitados, y ahora tenemos aquí el contacto de, antes era una amiga senadora, son más, ¿sí? Y eso es todo, ya me voy a callar. Muchísimas gracias. El proyecto. Pues así es como damos término a esta conferencia magistral. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y despedimos con un fuerte aplauso a los miembros de nuestro presidio. Gracias.